El Señor esté con todos ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: no pierdan la paz. Si creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, yo se lo habría dicho a ustedes, porque voy a prepararles un lugar. Cuando me vaya y les prepare un sitio, volveré y los llevaré conmigo, para que donde yo esté, estén también ustedes. Y ya saben el camino para llegar a donde voy yo. Entonces Tomás le dijo: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? Jesús le respondió: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Si ustedes me conocen a mí, conocen también al Padre. Ya desde ahora lo conocen y lo han visto. Le dijo Felipe: Señor, muéstranos al Padre, y eso nos basta. Jesús le replicó: Felipe, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y todavía no me conoces. Quien me ha visto a mí, ha visto a mi Padre. Entonces, ¿por qué dices muéstranos al Padre? ¿O no crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que yo les digo no las digo por cuenta propia. Es el Padre que permanece en mí quien hace las obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Si no me dan fe a mí, créanlo por las obras. Yo les aseguro que el que cree en mí hará las obras que yo hago y las hará aún mayores, porque yo me voy al Padre. Hermanos y hermanas, esta es la palabra del Señor. Siéntese, por favor. Este es el Evangelio del panorama de Dios. Así le llamo yo. Ahora, han visto, ¿verdad? Hoy hay fotografías que se ve todo el panorama. Ahora, mire, ya con toda la ciencia se puede hacer eso. Este es el panorama de Dios. ¿Por qué? Porque Felipe le hace una pregunta. Le dice, muéstranos al Padre. Ya con eso nos basta. Ey, Felipe, quien me ve a mí, ve a eso. Quien me ve a mí, ve a mi Padre. Así, si tú me miras, estás viendo a mi Padre. Y entonces, cuando vemos esta respuesta, a ver, les voy a hacer una pregunta a todos ustedes. ¿Ustedes creen que los apóstoles realmente conocieron a Jesús, sí o no? ¿Qué será? ¿Sí o no? ¿Conocieron al Padre? Bueno, vamos a ver. A ver, Felipe no le hubiera dicho eso si tomara conciencia de que quien lo vea a él, vea al Padre. Veamos detallitos así fugaces un poquito para tomar conciencia. Recuerden, todo buen judío conocía el Antiguo Testamento. Viene Jesús y él comienza a presentar cosas. Sin embargo, a pesar de que ellos van viendo, van escuchando, sin embargo había muchas cosas. Por ejemplo, recuerden los hijos del trueno, cuando no recibieron a Jesús allí en Samaria, ¿verdad? ¿Qué es lo que le dice a Jesús? Señor, ¿quieres que hagamos bajar fuego sobre estos para destruirlos, para que se achicharren y aprenda la gente? ¿Conocían al Padre? No lo conocían, porque jamás hubieran dicho eso. Porque ellos tienen todavía la idea del Antiguo Testamento, recuerden con Sodoma y Gomorra. Todavía tienen la imagen del Antiguo Testamento. No conocen al Padre. Sí, San Pedro, muy generoso, él le dice: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar? Hasta 7 veces. Generoso según él. Porque en el Antiguo Testamento decía ojo y diente. Eso. Odia a tu enemigo, también decía. Entonces,
¿Cuándo le dicen así? ¿Conocen al Padre? No. ¿Conocen a Jesús? No. Ahí viene la respuesta, no 7, sino 70 veces 7. ¿Ve? Es decir, a pesar que estaban viviendo con Él, realmente no conocían al Padre, porque ni siquiera conocían a Jesús. Había cosas, no digo que no les llegaba, claro que sí les llegaba. Sin embargo, realmente no lo conocían. Tenían todavía ideas en su mente y en su corazón. Así, todavía no vislumbraban al Padre a través de Jesús, que era otra cosa. Los teólogos dicen algo muy lindo. Si Jesús hubiera venido y solo nos hubiera enseñado que Dios es un Padre, con eso hubiera cambiado todo. ¿Por qué? Porque todavía había la idea de ese Dios con rayos, truenos y centellas. Ese Dios que no dejaba pasar una. Y entonces viene Jesús y quiere cambiar el panorama. Es un Padre. Muéstranos al Padre. Ellos quieren quedarse todavía en lo físico y no se dan cuenta que el Padre está manifestando todas sus cosas. Por eso les va a decir Jesús: crean en las obras que yo hago porque es el Padre. Crean en lo que yo les digo porque es el Padre el que está hablando a través mío. Pero entonces todavía estamos con esas cosas. Y miren, mis queridos hermanos, estamos en el siglo, ya llegamos al siglo XXI. ¿Qué tal? Y sin embargo todavía no conocemos al Padre. ¿Cuántas veces te hicieron algo? Ya estás pensando, yo me voy a desquitar. Sí. Y la cosa es que mira, si te gritaron una vez, lo lógico, ojo por ojo, sería que le grites una vez. Pero no es una vez. Es 1 y 2 y 3 y le acabas. Miren, ni siquiera llegamos, al Nuevo Testamento. Es decir, la visión, el panorama del Padre todavía ni siquiera ahora está clara y objetiva. ¿Cuántas veces, miren, cuando éramos chiquitos, verás, así como eres desobediente, Diosito te va a castigar? Y claro, saliendo te tropezaste, caíste al suelo. ¿Ves? ¿Qué decían? Diosito te castigó, ¿ves? Para que aprendas, ¿eh? Igualito, que baje allí fuego. Los achicharramos, no nos achicharraron, pero sí, ahí caíamos en el suelo. Y mire, todavía nosotros ahora en el siglo XXI tenemos esas ideas. Qué difícil es descubrir a este Dios vivo que quiere romper nuestros esquemas y hacernos dar cuenta que es un Padre amoroso. Jesús mismo nos va a decir: ¿qué padre de entre ustedes, si su hijo le pide un pan, le da una piedra para que muerda y se rompa los dientes? ¿Hay algún padre que hace eso? Pues no. ¿Cuánto más mi Padre celestial? Sin embargo, miren, todavía nosotros estamos así. Todavía en medio de nosotros existen tantas cosas que nos han enceguecido el panorama de Dios. ¿Por qué? Porque mientras van las cosas bien, Diosito está con nosotros. Comienza a ir mal, ¿qué decimos? Ya no. Y entonces es ahí cuando perdemos la dimensión. Un ejemplo concreto. José y María tenían a Jesús, recuerden, a los 12 años, ¿verdad? Cuando se fueron a Jerusalén. Tenían a Jesús. Habían pasado todos esos años en que disfrutaron a Jesús. Y de pronto Jesús se pierde. ¿Qué era el mensaje que Dios quería darles a José y a María? Que no es el hecho de tocar la certeza que a mí me da de tener a Dios, ¿no? No es eso. Y entonces al perderse, ¿qué es lo que nos hace entender? Que a veces en la vida concreta parece que perdemos, pero ahí está, jamás se fue. Solo que necesitamos crecer y madurar e ir más allá del tocar. Sí, igual que Tomás, si yo no toco, si no meto mis dedos ahí en sus llagas, queremos tocar. Entonces Jesús quiere en ese sentido, cuando se pierde, eso, que vayan viendo un poquito más allá. Dios permite eso para que vayan más allá del tocar, del ver, del oír.
Hoy en esta mañana estaba con uno de estos hermanos que compartimos el cáncer, ¿verdad? Y claro, para mucha gente, por ejemplo, es cáncer. ¡Ay, pobrecito! ¿Qué pobrecitos? Pobrecitos ustedes. Claro. ¿Pero por qué? Porque cuando tú comienzas a ver este panorama, te vas dando cuenta que detrás de eso hay tanta gracia y bendición que todavía no hemos entendido. ¿Por qué su párroco tiene cáncer? Porque también Dios quiere bendecir a su pueblo y a todos ustedes, y por eso deberían alegrarse que su párroco tenga cáncer también. Pero es otra cosa, es otra visión. Por eso el panorama de Dios tiene que irse viendo, porque a lo mejor estamos viendo solo así, necesitamos verlo totalmente. ¿Cuántos de ustedes a lo mejor han tenido, o en sus amistades, a lo mejor algún descalabro económico? Y antes tenían todo y después se quedaron en nada. Sin embargo, ¿cómo eso les hace valorar lo poco que tienen? Porque a veces se tenía todo que no se valoraba. Pero cuando ya no se tiene, ahí comenzamos a valorar. ¿Cómo por eso a veces Dios permite eso? ¿Para qué? Para que descubramos este panorama. Necesitamos ir mucho más allá de las cosas materiales. Necesitamos ir mucho más allá de lo que va sucediendo en nuestra vida y darnos cuenta que es un Padre que disfruta con nosotros y que se sirve aún de esas cosas tremendas para salvar almas. ¿Cuántos de nosotros, si nos ponemos a pensar, recuerden cuando Jesús era niño y se fueron a Egipto? Herodes mató a todos los niños. Y uno dice, Dios mío, ¿cómo es posible que un Dios todopoderoso permita que maten niños? Pues déjeme decirle, de eso Dios se sirvió para salvar almas. Pero es que el panorama necesita abrirse. Quien me ve a mí, ve a mi Padre. Por eso necesitamos un poquito pensar. A ver, ¿los demás ven en mí a Dios? No me conteste. Pero cada uno de nosotros tenemos que asumir este evangelio ahora. ¿Los demás ven en mí a Dios? ¿Mi esposa ve en mí a Dios? ¿O a quién ve? ¿Mi esposo ve en mí a Dios? ¿Mis hijos ven en mí a Dios? ¿Mis padres ven en mí a Dios? Eso es lo que cada uno de nosotros tenemos que preguntarnos. Y lo maravilloso, ¿sabe por qué usted y yo estamos aquí? Porque el Señor, que nos conoce muy bien, dice, mis hijitos, mejor les voy a llenar de mi gracia. Y por eso se va a hacer presente en este altar, para llenarnos de su gracia, para con su gracia nosotros poder mostrar a los demás el rostro de Dios. Que los demás vean, aunque sea un poquito, que Dios les ama. Que no es tanto tu amor de papá o de mamá con tus hijos, que es el amor de Dios por ellos. Que no es tanto tu ser de esposo o de esposa, que es el amor de Dios a través tuyo, a través de tus hermanos, a través de tus compañeros. Por eso es maravilloso entender que este evangelio quiere abrirnos un panorama grande. Y por eso el Señor quiere llenarnos de su gracia para que nosotros mostremos un poquito que Dios no es lo que la persona piensa, lo que la gente piensa. El otro día nomás era la gran pelea. ¿Dios castiga sí o no? Les pregunto, ¿Dios castiga sí o no? No. Eso. Pero mire, ahí está. Dios no castiga, sin embargo, hay una ley, ¿sí? Que si usted transgrede la ley, es usted el que tiene que asumir las consecuencias, igual que el niño se pone a jugar con un cuchillo. Usted dice, no te vas a cortar. Sin embargo, no le hace caso y se cortó. ¿Dios le castigó? Por favor, no pongamos a Dios donde no está. Que usted mató a alguien, oiga, tiene que ir a la cárcel a pagar lo que hizo. Ay, es que Dios me castigó mandándome a la cárcel. Por favor, no le meta a Dios donde no está. Son nuestras consecuencias las que nos llevan a esas cosas. No le meta a Dios, por favor. Dios no es eso que a veces nosotros tenemos en nuestra mente y muchas veces en nuestro corazón. Dios es totalmente diferente, que quiere que vayamos creciendo y madurando y viéndolo absolutamente a través de muchas cosas. Y entonces siempre usted va a tener la capacidad de trascender, y al trascender siempre se va a encontrar a Dios.
Cuando usted pone amor en cada cosa encontrará a Dios. Por eso hoy vamos a pedirle al Señor: Señor, lléname de tu gracia para que los demás puedan verte a ti en mí. ¿Le pedimos esto al Señor, sí o no? Sí. ¿Lo necesitamos, sí o no? Sí. ¿Poco o mucho? Eso, qué bueno que tengamos conciencia, ¿verdad? Así que póngase de pie y vamos a pedirle al Señor con gozo y alegría esta bendita gracia. Incline su cabeza un momentito, si usted quiere cerrar sus ojos. Primero le invito, vamos a pedirle perdón. ¿Cuántas veces con nuestras actitudes hemos demostrado todo menos a Dios? Con nuestras actitudes hemos alejado a los demás de Dios. Con nuestra forma de ser, de actuar, todo piensan menos en Dios. Por eso, amado Señor, hoy en esta mañana quiero y queremos pedirte perdón. Perdónanos, Señor, porque no te hemos mostrado a los demás con nuestras actitudes, con nuestras palabras, con nuestros hechos. Y al mismo tiempo, con fe y con amor queremos decirte: gracias infinitas, Señor, por habernos traído en esta mañana, porque quieres llenarnos de ti, porque contigo vamos a mostrarte, Señor, que eres el Dios vivo, el Dios resucitado, el Dios que llena de cariño, el Dios que nos invade con su perdón, el Dios que nos colma de su misericordia, el Dios que nos trasciende con su amor. Gracias infinitas, Señor. Aquí estoy. Aquí estamos, Señor. Haz en nosotros lo que tú quieras. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Y le invito, lleve su mano